Guillermo Lasso fue posesionado como presidente del Ecuador. Asume el mandato hasta el año 2025. Presidente Lasso anuncia el fin de la era de los caudillos y promete recuperar el alma democrática del país. Nuevas autoridades de salud suspenden proceso de vacunación por 2 días. Nuevo plan arranca el 31 de mayo. Por 4º día consecutivo, los transportistas paralizan sus actividades en Guayaquil. Laboraron hasta el mediodía. Ataque terrorista en Perú deja al menos 18 muertos. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a su informativo El Comercio TV en la emisión estelar. Efectivamente, Guillermo Lasso fue posesionado como presidente del Ecuador y dentro de sus primeras actividades firmó varios decretos y posesionó a su gabinete. A esta hora nos contactamos con nuestra compañera Adriana Rojas, que se encuentra en el Palacio de Gobierno, donde se desarrolla la primera reunión del Consejo de Seguridad del Gobierno de Guillermo Lasso. Adriana, muy buenas noches. Cuéntanos cuáles son las novedades a esta hora. María Fernanda, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, nos encontramos en el Palacio de Gobierno, acá en el centro de la capital, en donde hasta esta hora el primer mandatario Guillermo Lasso continúa cumpliendo agenda en este su primer día como presidente de los ecuatorianos. A esta hora efectivamente se está reuniendo con los miembros del Consejo de Seguridad Nacional. De a poco a ellos han ido llegando desde las 8 de la noche, entre ellos el ministro de Gobierno César Monge, el ministro de Defensa Fernando Donoso, también la cúpula militar, la cúpula policial, también está presente el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, además también está la fiscal general Diana Salazar. También contarles que en esta reunión está presente la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, también el canciller de la República, entre otras autoridades. Recordar que esta reunión es privada por motivos de seguridad nacional. En breves declaraciones, el primer mandatario ha señalado que es el primer compromiso que tiene con los ecuatorianos, la seguridad nacional. Hasta esta hora, repetimos, siguen reunidos, pero ¿qué pasó en horas de la tarde? Pues efectivamente, él suscribió varios acuerdos, oficializó a sus ministros y secretarios. Entre los acuerdos que él suscribió está precisamente un código de ética de cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios. Para brindarles mayores detalles de estos decretos suscritos, les hemos preparado el siguiente informe. Entre las primeras acciones del mandatario Guillermo Lasso estuvo el posesionar a los nuevos ministros y secretarios de Estado que conformarán su gabinete. Esperamos los mejores resultados de su gestión en función del bien común, ese Ecuador de oportunidades que esperan todos los ecuatorianos. Felicitaciones, queridos amigos. Como parte del documento que firmaron las nuevas autoridades constó además del compromiso para cumplir las normas de comportamiento ético gubernamental, mismas que entraron en vigencia también mediante decreto ejecutivo. Las disposiciones de este decreto ejecutivo buscan establecer los más altos estándares éticos y de comportamiento, reglas claras y principios que orienten el ejercicio de la función pública. El primer mandatario en su inicio de gestión se mostró optimista y dijo que trabajará por sacar adelante el país. En ese contexto, mediante decreto, se permitirá que sean retiradas del buró de crédito a personas que mantengan deudas por menos de $1,000. Quienes por razones de la pandemia y otras se encontraban en la central de riesgo con valores pendientes de pago menores a $1,000. Yo creo que este es un acto de estricta justicia. Me alegro por 1.700.000 ecuatorianos a los que estamos haciendo justicia en las primeras horas de nuestro gobierno. También como un primer paso para un pleno derecho a la libertad de expresión, firmó el decreto que elimina el reglamento a la ley de comunicación. Nosotros hoy hemos tomado una decisión: derogar el reglamento de la ley de comunicación, conocida como la ley Mordaza. Y en las próximas horas enviaremos a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de libertad de expresión en el cual se va a derogar
la actual ley de comunicación. Como un adelanto dentro de su gestión, Lasso confirmó que se alista una serie de ideas a instrumentar para ejecutar reformas laborales que ayuden a eliminar el desempleo. Partiendo de una base muy clara, no vamos a reformar el Código del Trabajo. Que el Código del Trabajo siga garantizando los derechos adquiridos de aquellos trabajadores que tienen un empleo formal. Próximas a entregar a la Asamblea Nacional por parte del gobierno se encuentran un proyecto de ley laboral, la nombrada Ley de Libertad de Expresión y Comunicación, así como las reformas a la Ley de Educación Superior que se sabe estaría lista en su primer borrador. Informó Javier Rosero. Así es, fueron parte de las primeras actividades que ha realizado el primer mandatario en horas de la tarde. A esta hora, reiteramos, se mantiene reunido con los miembros del Consejo de Seguridad Nacional en una reunión privada. Se ha mencionado que tras este encuentro se podrá brindar declaraciones acerca de los resultados de esta primera reunión. Nosotros estamos aquí expectantes de lo que pueda ocurrir y nos quedaremos aquí. De ser necesario, volveremos a contactarnos con ustedes. María Fernanda, buenas noches. Muy buenas noches, Adriana. Gracias por esa información oportuna. Es un trabajo periodístico que se ha realizado a lo largo de todo el día del equipo de Televicentro en esta posesión de Guillermo Lasso como el nuevo presidente ya oficial de la República del Ecuador. Y luego de la ceremonia de posesión acudió hasta Carondelet a un almuerzo con distintas delegaciones internacionales. Antes de ingresar a Palacio, brindó unas palabras a su militancia. Todos sabían que una vez posesionado el presidente, este debía acudir hasta el Palacio de Gobierno para un almuerzo con varias delegaciones internacionales, en donde se encontraban, entre otros, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el rey de España, Felipe VI, y el mandatario de la República Dominicana, Luis Abinader. Pero no solo ellos esperaban a Lasso, también en la Plaza Grande se encontraban sus seguidores, militantes de distintas provincias que querían observar al nuevo presidente del Ecuador, quien llevará las riendas del país por los próximos 4 años. En eso Lasso se mostró agradecido con ellos, y aunque retrasado se dio tiempo para ir a hablarle a su gente, aquellos que con el sol sobre sus cabezas se habían quedado a esperarlo. Muchas gracias, gracias por venir a acompañarnos, gracias por estar aquí presentes. ¿Cómo no mostrarse agradecidos si hasta besos volados le mandaban? Es gente que aspira a que en su gobierno las cosas vayan mejor que en los últimos 4 años. Un abrazo para todos, un abrazo lleno de cariño, gratitud y compromiso que desde el día de hoy empezaremos a trabajar por ese Ecuador que todos ustedes aspiran. Y aunque quería permanecer más tiempo en ese balcón donde al pasar de los siglos se dirigieron desde el mismo lugar muchos presidentes, Lasso sabía que tenía un compromiso al interior de Carondelet. Es en ese instante que, acompañado de su esposa, decidió retirarse. Saludó a la prensa y posteriormente cumplió con su obligación. Hoy tiene muchas responsabilidades. Hoy ya no es una persona más en el país. Hoy es el presidente de los ecuatorianos. Informó Javier Rosero. Guillermo Lasso se posesionó como el nuevo presidente del Ecuador. En su discurso, el mandatario se refirió a temas políticos, económicos y de salud. En el evento del cambio de mando, Lenín Moreno dejó el poder tras culminar sus 4 años de gestión en el Ejecutivo. ¿Jura usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley? Sí, juro. Esos fueron los momentos en los que Guillermo Lasso fue posesionado como el nuevo presidente de la República del Ecuador. El jefe de Estado brindó su discurso a la nación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es un día de renovación, porque el gobierno que hoy nace tiene ante sí la responsabilidad de liderarnos hacia un nuevo siglo del republicanismo ecuatoriano. Quien tomó juramento y posesionó a Guillermo Lasso fue la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Porque después de más de una década se respira a libertad y democracia en un cambio de mando. El mandatario expuso las condiciones en las que se encuentra el país. Recibimos un país con históricos niveles de desempleo. Un país que ha deslumbrado por su incapacidad para hacer frente a una pandemia
brutal. Lasso indicó que se trabaja desde todos los frentes para no dar tregua a la pandemia. Desde hoy mismo entra en vigor el plan que tendrá como objetivo la vacunación de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. El presidente de la República también hizo referencia a los planes económicos y las relaciones internacionales que se pretenden establecer. Abriremos al Ecuador a tratados de libre comercio con nuestros más grandes aliados. Nos insertaremos plenamente en el mundo para buscar un comercio libre y justo. En el ámbito político, aseguró que se respetará las funciones de cada poder del Estado. Comienza por no acumular más poder en la figura del presidente de la República, porque la experiencia nos dice que quienes buscan todo el poder luego terminan buscando clemencia por los crímenes que ocurren cuando ese poder se les va de las manos. Fueron varios los momentos que se vivieron en el cambio de mando, desde emociones que casi sacan lágrimas al presidente, como también la salida de Lenín Moreno. El evento contó con la presencia de varios delegados internacionales, asambleístas, ministros, entre otros invitados. Ecuador tiene un nuevo presidente y este es Guillermo Lasso, informó Valeria Navarro. En otro de los temas de relevancia para el país se encuentran el empleo, las relaciones comerciales e internacionales y los derechos. Sobre esto, autoridades e invitados a la posesión de mando se pronunciaron. La recuperación económica del país es uno de los temas que más preocupa a los ecuatorianos y de los cuales ya existen algunas respuestas. El nuevo ministro de Trabajo, Patricio Donoso, anticipó que se enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley en materia laboral. Estamos trabajando precisamente las tres partes de este trípode, trabajadores, empleadores y gobierno, en una nueva legislación que les adelanto se va a llamar una ley de oportunidades, una nueva ley sin topar el Código del Trabajo, para que nadie pierda ninguna garantía en su trabajo. Lo único precario, mis estimados amigos, es no tener empleo. Entre los invitados al cambio de mando estuvo Pablo Arrosemena, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, mismo que toma con optimismo las declaraciones del nuevo jefe de Estado. Pensamos que hay un mensaje muy potente de abrir las puertas del Ecuador al mundo para fortalecer la industria nacional, para generar más comercio, más inversión y lo que todos necesitamos, más empleos productivos. Otro de los aspectos que llamó la atención en el discurso de Lasso fue el tema de derechos. Y creo que lo fundamental ahí rescataría el hecho de que ha hablado de los derechos de las mujeres. Que no se olvide de lo que él ha manifestado. Está siempre dispuesto a escuchar antes de hablar, antes de tomar decisiones. Me parece una frase muy buena y que hay que tomarlo en cuenta nosotros los ecuatorianos. Otra de las personas que acompañó a Guillermo Lasso al cambio de mando fue el líder opositor de Venezuela, Leopoldo López. Por supuesto le pedimos al presidente Lasso, al Ecuador, al Parlamento, que trabaje conjuntamente con el resto de los países de la región, con los Estados Unidos, con Europa, para poder lograr que los venezolanos salgamos de la tragedia en la que estamos. Informó Valeria Navarro. Un arqueo para determinar cuántas vacunas y de qué tipo les deja el gobierno saliente sería una de las causas por las que se suspendió el proceso de vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional. Jimena Garzón, ministra de Salud, señaló que la vacunación se retomará el próximo miércoles. Comprensión y tranquilidad es el pedido del nuevo régimen tras la suspensión por 2 días del proceso de vacunación a nivel nacional. Ellos creen tener más de una razón. Estamos haciendo un arqueo de vacunas para determinar qué cantidad de vacunas nos ha dejado el gobierno saliente y qué tipos de vacunas. Es para tener un proceso transparente, limpio, digno para la ciudadanía. Con eso esperan retomar el trabajo con fuerza para cumplir el ofrecimiento de campaña de Guillermo Lasso de los 100 primeros días, inocular a 9 millones de personas. Nosotros hemos trabajado muy duro en un plan que va a permitir llegar a esa meta. Con esto, el miércoles se prevé arrancar nuevamente la vacunación y la población deberá estar pendiente de una posible reagendación.
Mañana, lo más pronto, lo más pronto. El Ministerio de Inclusión Económica y Social a la espera de instructivos para llegar a los más vulnerables. Lo que nosotros esperamos son las directrices del Ministerio de Salud y de la unidad que va a dirigir el vicepresidente. O sea, nosotros no estamos en la posición de tomar decisiones respecto de la vacunación. Informó Héctor Romero. Pese al anuncio del Ministerio de Salud de no dar atención durante este 24 y 25 de mayo en los centros de vacunación a nivel nacional, centenares de personas llegaron en busca de la segunda dosis. Carlos Julio Gurumendi recorrió los centros ubicados en Guayaquil y receptó el malestar de los familiares y de quienes se tenían que aplicar la inyección. Llegaron de los sectores norte, centro y sur de Guayaquil, e incluso de cantones y provincias. Sí, vienen de Manabí. No hay nada, no hay nada. Ayer venimos aquí, pero igual nos dijeron que hoy día sin falta y el refuerzo ya. Estas personas adultas mayores buscaban aplicarse la segunda dosis contra el COVID-19 y lo único que encontraron es que las puertas de estos centros de vacunación estaban cerradas. Ayer venimos nosotros, nos dijeron para hoy y hoy sácate el letrero de nuevo que para mañana. Yo tengo una niña con el 78% de discapacidad y tengo mi mamá de 75 años también, son dos personas vulnerables. Esto me parece una burla. Y mire, tengo un juego pues ya. Claro, ¿qué esperamos nosotros? Personas de la tercera edad, fíjense. La segunda dosis. La segunda dosis, sí. La mayoría de los asistentes habían sido agendados. La segunda dosis me nos citaron para hoy día, pero no hay atención desde ayer. Yo y mi señora que andó en el carro, ¿no? En la página del municipio decía que hoy día se atendía. Así es, pero no están vacunando hoy día, no hay vacunación. Esta situación se evidenció en todos los centros de vacunación, tanto del municipio de Guayaquil como del Ministerio de Salud Pública. Ya, nos que tenemos que regresar, pero no queda más, pues. No queda más, pues. Alguien debe haber para que dé información. La colocación de la segunda dosis en los centros de vacunación se dará a partir de este miércoles 26 de mayo. El anuncio lo hizo la nueva ministra de Salud. En su cuenta de Twitter, la doctora Jimena Garzón indicó: la vacuna digna es nuestra prioridad. Algunas fechas claves dentro de la transición: 24 y 25 de mayo, arqueo de vacunas. Del 26 al 30 de mayo, reinicio de vacunación segunda dosis para adultos mayores y personal de salud. 31 de mayo, inicio del nuevo plan de vacunación, informó Carlos Julio Gurumendi. Una de las primeras actividades de Alfredo Borrero tras la posesión como nuevo vicepresidente del Ecuador fue la visita a las instalaciones de su cartera de Estado, en donde invitó a la empresa privada y entidades gubernamentales a trabajar en conjunto para inmunizar a la población contra el COVID-19. Luego de su posesión como nuevo vicepresidente de la República, una de las primeras actividades del doctor Alfredo Borrero fue la visita a las instalaciones de su cartera de Estado. Allí enfatizó en su anhelo de crear un sistema nacional de salud eficaz y para ello invitó a las empresas privadas a unirse. Invoco al sector privado, un sistema nacional de salud donde estemos todos, donde dejemos de ganar un poquito, pero sirvamos más. El segundo mandatario recalcó los beneficios que tendrá para la recuperación de la salud del Ecuador el hecho de que la vicepresidencia esté liderada por un profesional en ramas médicas. Va a ser el tener un nuevo modelo, un sistema de salud preventivo. Y tenemos que fortalecer el sistema primario porque el 80% de la patología ahí se resuelve. El trabajo conjunto con la Academia para el Estudio y Desarrollo de Medicina adaptada a las características de la población será clave en su periodo. Tienen que estar las facultades de medicina, de enfermería, tiene que estar la sociedad con nosotros. La campaña de inoculación va más allá de la colocación de un fármaco, aseguró. Para cumplir con las normas de bioseguridad frente al coronavirus, es importante primero dar atención a las carencias básicas. ¿Cómo se puede pedir a los ciudadanos que se laven las manos con agua potable si el 40% de ecuatorianos no tienen acceso al agua potable? La autoridad hizo un llamado a la unión de todas las entidades gubernamentales, gobiernos autónomos y prefecturas, a sumarse con recursos para juntos desterrar al COVID-19 del país.
Informó Paola Castillo. Este 24 de mayo se cumplieron 40 años de la muerte del expresidente de la República, Jaime Roldós Aguilera, y su esposa Marta Bucarán Ortiz. En la actualidad, su legado trasciende a través de las redes sociales, impactando y atrayendo a las nuevas generaciones. No existe un solo ecuatoriano que no sepa quién fue Jaime Roldós Aguilera. Quienes en la actualidad pasan los 50 años de edad, vivieron su historia y conocieron sobre su trágica muerte el 24 de mayo de 1981. Las siguientes generaciones aprendieron sobre cómo llegó al poder y su trayectoria política a través de los libros de historia. Mientras que los millennials y los centennials se conectaron con este personaje a través de su último discurso, colgado en internet. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Y ahora hablan sobre él en otras redes sociales. Para rendirles homenaje a la pareja Roldós Bucarán, sus hijos organizaron varias actividades que se desarrollaron en el Monumento Memorial, ubicado entre la avenida Isidro Ayora y Agustín Freire, en el norte de Guayaquil. Hay alguna gente que se ha tomado fotos con el monumento, hay gente que ha venido y ha puesto sus mensajes. Junté unos libros míos, de mi abuelo, del papá de mi papá y de mi papá. No me esperaba que iba a tener tanto éxito, porque llega la gente, agarra el libro y se sienta ahí a leer, ¿no? Aquí Marta y Santiago recordaron las enseñanzas que les dejaron sus progenitores. Mi papá, y lo recuerdo mucho, el ser presidente no implicaba que hubiera que rendirle pleitesía como una majestad. Al revés, porque él sentía que él estaba, que quien estaba obligado por su investidura era él. Desde que yo fui padre, yo entendí que la democracia nace en los cariños. En este marco, ambos calificaron como justo que Guillermo Lasso haya recordado quién fue este personaje en la vida política del país durante su investidura. El mayor homenaje que se les puede hacer desde esa magistratura es justicia. Ambos aseguran que jamás dejarán de preguntar qué les pasó a sus padres y a las otras 7 víctimas que perdieron la vida. En lo que dudan, se trató de un accidente, informó Maite Morán. Al volver, un nuevo ataque terrorista deja al menos 18 personas fallecidas, entre ellos menores de edad. ¿Dónde ocurrió? Les contamos en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es la emisión estelar del Comercio TV. En el sector de Carapungo, un hombre perdió la vida en extrañas circunstancias. El occiso, que no logró ser identificado, fue alcanzado por las llantas de un bus de transporte público. Por ahora saben, de acuerdo a la versión de algunos testigos, que el occiso estaba parado a un costado de la vía como intentando cruzar. No está claro cómo cayó bajo las llantas del pesado automotor, si tropezó o se lanzó de forma voluntaria. Lo doloroso, que murió aplastado por uno de los neumáticos del bus de transporte público que habría estado circulando con pasajeros, cubriendo la ruta asignada. Según versiones informan que es atropello, por versiones de la ciudadanía misma que se han encontrado aquí. Todo habría sucedido en cuestión de segundos. Aparentemente el chofer de la unidad no se habría percatado lo que pasó. Detuvo la marcha del pesado automotor cuando los pasajeros gritaron asustados que un hombre fue atropellado, pero ya era demasiado tarde. Su rostro y hombro tiene el labrado del neumático, los que nos da indicios del arrollamiento. En medio de la confusión y desesperación, el conductor del bus salió del lugar. Su paradero es desconocido. La víctima, de más o menos 35 años de edad, no fue identificada por los vecinos de la etapa 3 de Carapungo. Tampoco llevaba entre sus pertenencias algún documento para saber su identidad. Desconocemos el conductor, no se han hecho presentes tampoco los dueños de la unidad hasta el momento. No se encuentra el conductor. Peritos del CIA recogieron huellas y tomaron mediciones para determinar la trayectoria del atropello. El informe de los expertos será clave para descifrar qué mismo pasó en la calle Francisco Robles del sector de Carapungo. Dadas las circunstancias del COVID no le puedo percibir y eso se determinará mediante la prueba técnica, que es la alcoholemia, que al momento de hacerle la autopsia se extrae la sangre y bajo pedido de fiscalía en lo posterior se le hace la prueba de alcoholemia para determinar o descartar si existe o no presencia de alcohol. Lamentable inicio de semana tanto para los familiares del difunto como para el conductor. Una tragedia mañanera que sorprendió a más de uno que, aprovechando el día de descanso,
salió a ver el procedimiento de las autoridades en plena vía pública. En Quito informó Iván Casamen. La policía investiga la balacera registrada en el cantón Durán, provincia del Guayas, donde una mujer fue asesinada y 3 hombres resultaron heridos. Los 8 implicados son buscados por la policía. El hecho se registró en la ciudadela Río Guayas del cantón Durán. En esta vivienda se celebraba un cumpleaños y de pronto 8 sujetos que usaban chompas reflectivas de similares características a las usadas por la policía judicial se bajaron de 2 autos y una motocicleta e irrumpieron en el lugar, disparando a 4 personas. Ginger D, de 22 años, falleció inmediatamente. Los impactos llegan específicamente a una persona que se encontraba en el hospital, ya que indica que la mujer se coloca adelante de él como para poder, digamos, servirle de escudo humano. Es la esposa, los 2 eran pareja. Claudio H., conviviente de la fallecida, se encuentra en el hospital Guayaquil bajo pronóstico reservado. Tiene aproximadamente 10 impactos de arma de fuego. La persona fallecida tiene aproximadamente 6 impactos de arma de fuego. Los otros 2 hombres que resultaron heridos están fuera de peligro. Uno de ellos presentaba un roce a la altura de su espalda y el otro, que es un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador, presenta un orificio por proyectil de arma de fuego a la altura de la pierna. Se indicaría que son unos daños colaterales. Uno está psicoseado. Yo llegué y vi unas cintas ahí y me preocupé. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Cuando de ahí los moradores dijeron, no, que hubo una balacera nada más. La policía investiga el móvil del crimen. Presumiblemente existe una relación, ya que vienen específicamente a realizar esta actividad. ¿Una relación de qué? Podría ser con otros sicariatos, con tal vez algún tipo de venta de sustancias sujetas a fiscalización y demás. La persona que se encuentra herida no posee antecedentes, tampoco la esposa, pero los familiares parece que tienen algún tipo de contacto con personas que se encuentran privados de la libertad. Las unidades especializadas de la policía buscan a los implicados, informó Roselena Vázquez. Agentes del bloque de búsqueda capturaron al tercer más buscado nacional por el delito de violación. El individuo fue localizado en la parroquia de Pomasqui cuando se encontraba trabajando como albañil. Lo buscaban hace más de 2 años por aparentemente ser el responsable de la agresión sexual de su hijastra de 10 años de edad. Por el delito de violación ingresó en el programa de los más buscados. Estaba en el puesto número 3 de la lista a nivel nacional. Horas atrás, agentes especiales de la Policía Judicial lo ubicaron en el sector de Pomasqui. El sujeto acostumbraba a abusar sexualmente de su hijastra en compañía de su hermano, también ya detenido y puesto a órdenes de la autoridad competente. La denuncia de los supuestos y reiterados abusos puso la madre de la niña. Desde entonces, Ángel C., de 33 años de edad, desapareció del círculo social que frecuentaba. Nadie sabía nada, pero agentes del bloque de búsqueda trabajaban silenciosamente y fue sorprendido cuando en el norte de la capital laboraba como albañil. Él creía que estaba a buen recaudo, pensó que iba a seguir evadiendo a la justicia. Él siempre utilizaba algunas argucias, algunas técnicas para mantenerse en la clandestinidad, para mantenerse oculto, para no ser identificado, y esto le permitía pues justamente evadir a la justicia. Sobre el sujeto estaba vigente una boleta de captura. Su hermano está ya sentenciado por el mismo delito. El lamentable hecho fue denunciado en septiembre del 2018. Todo habría pasado en un barrio del cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. Desde esa fecha nosotros hemos desplegado todos nuestros esfuerzos de búsqueda justamente para la localización de este ciudadano y que este crimen no quede en la impunidad. El capturado fue entregado a las autoridades judiciales. Cuenta ya con prisión preventiva. En Quito informó Iván Casamen. Hay desesperación y angustia en la familia de una mujer de 32 años de edad que contrató a un coyotero para viajar a los Estados Unidos y desde hace un mes no tiene información de su paradero. La organización 1800migrante.com brinda asesoría legal y ya solicitó información a las autoridades mexicanas. Madre bendita de la nube, protégeme donde quiera que esté, mi hija aparezca, esté bien. Nube vive una tormenta desde que Johanna, la mayor de sus 4 hijas que quería llegar a Estados Unidos por la frontera mexicana, no da ninguna señal desde hace un mes. Ni viva ni muerta, yo no sé si le tragó la tierra o qué pasó con mi hijo. Yo también me encuentro desesperada, sin saber qué hacer, ni cómo hacer, ni a dónde ir.
El coyote les cobró $17.000, pero dieron un anticipo de $6.000. La travesía empezó el 18 de marzo, en Cuenca. Al día siguiente viajó a Quito y de ahí al Distrito Federal de México, donde estuvo 3 días en un hotel. Después la llevaron a Ciudad Juárez. Allí permaneció 15 días en una bodega llamada El Porvenir. La noche del viernes 16 informó que saldría a las 2 de la mañana del 17 a Estados Unidos. Y ella tenía que estar en un punto que sé que es en Texas, que ella tenía que llegar. Y ahí se le pagaba el restante del dinero. Este gobierno que entrante, que nos ayude a encontrar a mi hija, el gobierno de allá de México, de Estados Unidos. Este fue el último video que grabó y envió Johanna cuando aguardaba en Ciudad Juárez. Era un grupo de 11, pero luego de pasar algunos filtros. Entonces yo llamé al novio de mi hermana. ¿Qué es lo que está pasando con mi hermana? Dice que mi hermana está perdida en el desierto. Es algo desesperante. Yo lo llamé a él. Él me dijo, no, tranquila, que ella está bien, que ella está viajando bien. 1-800-migrante.com brinda asesoría legal. Ya ha solicitado información por todas las vías. Buscarlos en las bases de datos de migración de México, de Estados Unidos, para ver si están detenidos. Luego va la búsqueda en los hospitales, luego va la búsqueda en lugares de permanencia de migrantes. Johanna es estilista, pero cuando empezó la pandemia fue notificada en el gabinete donde laboró por varios años. Más de 10.000 ecuatorianos por mes salen a distintos países y no regresan. Sueños de miles de nacionales en una pesadilla mundial. Informó Jorge Escobar. Un militar en servicio activo fue detenido por miembros del Grupo de Operaciones Especiales tras ser sorprendido cuando agredía a un agente de la ATM. El suceso ocurrió en la vía Guayaquil-Daule. Miembros del Grupo de Operaciones Especiales lo trasladaron hasta la Fiscalía del Cuartel Modelo. Minutos antes lo detuvieron porque lo habrían observado agrediendo a un uniformado de la ATM. Pasábamos cumpliendo un procedimiento y podemos ver que él estaba agrediendo a un uniformado de la ATM. El ciudadano en sus declaraciones ante el fiscal señaló que es militar en servicio activo en el grado de cabo primero, que el viernes por la tarde fue escopolaminado. Recién despertó el domingo en una casa de salud. A la mañana del lunes le dieron de alta y él aspiraba a presentarse en su lugar de trabajo. Un amigo decidió conducirle su vehículo para evitar algún contratiempo, pero en la vía Daule, en los bajos del viaducto de la Prosperina, un agente de tránsito les paró la marcha al percatarse de que algo no andaba bien en el carro. El vehículo parece ser que tenía fallas mecánicas, parece ser que se le salió la rótula de adelante. La gente que está de servicio ahí lo estaba colaborando. El militar se desesperó creyendo que no llegaría a tiempo a su lugar de trabajo y reaccionó de manera violenta. Fue en ese instante cuando pasaron los agentes del GOE, quienes lo detuvieron. ¿Sí había colaboración entre el agente y el conductor? Claro, sí estaban empujando el vehículo. Estaban empujando el vehículo para ponerlo a buen recaudo, porque cuando yo llegué estaba la columna de vehículo. Al final, el fiscal que conoció el caso aseguró que el tema debía ser tratado con un juez de contravenciones, quien tenía que decidir si ameritaba una sanción que podía ir de 5 a 10 días de prisión. Informó José Morales. Detienen a un sujeto para investigaciones tras una balacera que dejó a 2 mujeres heridas en el sector de Siete Lagos, al sur de Guayaquil. La policía también informó que 4 ciudadanos que resultaron heridos en otro tiroteo en la cooperativa Las Malvinas tienen antecedentes penales. Fueron 14 los disparos que salieron de 2 vehículos que llegaron a Las Malvinas la noche del sábado, según la policía judicial. El objetivo eran 4 personas que jugaban cartas. Según las versiones que los moradores indicaban en el sector, en cada uno de los vehículos aproximadamente estaban 4 sujetos que fueron los que realizaron. Inmediatamente se activaron los protocolos en estos casos. Uno de los heridos fue trasladado al Hospital Guayaquil, los otros al Teodoro Maldonado Carbo del IES.
Los moradores dijeron que la mayoría es de la tercera edad y sin ningún mal predicamento. Son personas adultas y tranquilas, porque yo los conozco, que son tranquilos. Se tiene determinado algunas hipótesis que están trabajando las unidades especiales. ¿Antecedentes de qué tipo de delito? En su gran mayoría son por sustancias sujetas a fiscalización. La otra balacera se suscitó en la cooperativa 8 de marzo del sector 7 Lagos. 2 hermanas que estaban en una fiesta fueron atacadas por 2 sujetos a bordo de una moto. Que oportunamente fueron trasladadas las 2 ciudadanas a las casas asistenciales de salud, en donde pues una de ellas tenía diagnóstico médico reservado. Uno fue detenido por los agentes del Distrito Sur y el que portaba el arma sigue por los techos. El 28 de febrero el dueño de la casa donde celebraban antes de los disparos fue víctima de un atentado. Oportunamente ya el personal de la INASED lo dará, indicaban pues que iban a victimarle a este ciudadano y obviamente pues habían afectado a las dos. La DINASED continuará con las investigaciones y los habitantes de ambos sectores con el miedo a cuestas, informó Jorge Escobar. Una mujer falleció y otras 3 personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 13 de la vía Durán-Yaguachi en la provincia del Guayas. El vehículo salió de su ruta y cayó a una zanja. Todo pasó alrededor de las 7:30 de la mañana de este lunes 24 de mayo. En el interior de este auto viajaban 4 personas. Iban desde Yaguachi hacia Durán. Justo a la altura del parque industrial algo extraño pasó. El vehículo salió de su carril y terminó en la zanja. Donde, como ustedes pueden observar, ha volado el carro prácticamente de ese lado a este lado. Me imaginamos que hubo un exceso de velocidad, no se puede establecer si ellos estaban consumiendo alcohol, algo por el estilo. En la parte trasera viajaban 2 personas cuyas edades no pasaban de los 20 años. Aparentemente lograron salir por sus propios medios después del percance, pero fueron trasladadas hasta una casa de salud por las malas condiciones en las cuales quedaron. Producto de este siniestro de tránsito tenemos lamentablemente el fallecimiento de una persona de sexo femenino. El conductor permanecía atrapado de las piernas y fue auxiliado gracias a la presencia de los miembros del Cuerpo de Bomberos de Durán. La peor parte la llevó la ciudadana de unos 35 años, quien viajaba de copiloto. Ella falleció y su cuerpo también quedó atrapado hasta que los rescatistas lograron liberarla. En la calzada de huellas, de pronto de frenado, de algún arrastre, algo. Eso están determinando en este momento. Aparentemente no hay huellas de frenado. Lo que sí hay es un impacto de la parte frontal del tercio medio derecho del vehículo con una de las cajas de registro que tenemos aquí en este puente, lo que presumiblemente le haya proyectado hacia el talud de esta cuneta y el vehículo se haya volcado un cuarto. Hasta el momento se desconoce las causas que provocaron este accidente. Informó José Morales. Como lo anunciamos, en Perú, un presunto ataque terrorista deja al menos 18 personas fallecidas, entre ellos menores de edad. Según medios locales, junto a los cuerpos se encontraron escritos que instan a no votar por la candidata presidencial Keiko Fujimori. Son las perturbadoras imágenes que quedaron registradas luego de la escena del crimen. Unos cuerpos en el piso, otros en la calle y otros hasta sentados y en sus propios domicilios. En total 18 muertos, los cuales pertenecían a hombres, mujeres e incluso niños, todos baleados. El hecho ocurrió en la provincia de Satipo, en la región de Junín, en el selvático valle de los ríos Apurímac, en Perú, en una zona de bares y prostíbulos dominados por el narcotráfico. Al lado de los 18 cuerpos se hallaron panfletos que adjudican el accionar al citado grupo terrorista Sendero Luminoso. Lo que sí está ligado es al narcotráfico, ¿no? Porque como le he dicho que ese centro poblado o los lugares aledaños o las poblaciones se dedican al cultivo de coca. Inclusive en determinadas horas ponen determinadas cadenas para impedir el paso en las vías de tránsito. Según medios locales, en esos panfletos se instaría a los pobladores a no votar por Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de la República del Perú, y quien aún no se ha pronunciado sobre el tema. Quien sí lo hizo fue su rival político, el candidato izquierdista Pedro Castillo. De nuestra parte, como ronderos, también sabemos hacer eso. Acá nadie se queda atrás, todos tenemos que luchar. Y en eso pido que ustedes también nos apoyen. Ayúdenos a identificarla.
y quede todo el peso de la ley. Esta matanza ocurre a 13 días de las elecciones de segunda vuelta para elegir al nuevo presidente peruano, decisión que está entre el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori. Cabe recordar que un acontecimiento similar ocurrió un día antes de los comicios de primera vuelta, en 2016, cuando una emboscada atribuida a Sendero Luminoso provocó la muerte de 8 soldados del ejército y 2 choferes civiles, quienes se dirigían en una caravana hacia un poblado para brindar seguridad a los votantes. Informó Ismenia Solórzano. Se nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño y sobre todo fiel sintonía. Un buen inicio de semana. Todos nuestros mejores deseos para ustedes. Un abrazo.